Bienvenidos nuevamente a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. Esta sería nuestra entrega número 18. El día de hoy continuamos con la temática de parámetros de dispersión y vamos a considerar el caso de las redes simétricas. Bueno, en primera instancia debemos reconocer que muchas componentes de microondas son simétricas, es decir, que tienen ciertos planos de simetría y esas redes tienen grandes aplicaciones dentro de los circuitos de sistemas de comunicación. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que esas propiedades las vamos a poder describir en términos de una matriz de geometría o matriz de simetría, de manera que nos permita simplificar la descripción de la red a través de los parámetros S. ¿Okay? Sobre todo vamos a conseguir este tipo de simetría en redes de dos puertos, pero también, obviamente, también va a suceder en ciertas estructuras como discontinuidades en guías de onda, en las uniones T, e inclusive en algunos dispositivos, como veremos más adelante, los acopladores direccionales. Bueno, entonces, vamos a ver que el tema de las propiedades de simetría se estudiarán en una estructura en cuyo interior existe un campo electromagnético. El punto principal tiene que ver precisamente con esto. Dentro de la estructura hay un campo. Resulta que las soluciones de las ecuaciones de Maxwell dependen únicamente del medio de transmisión, la frecuencia y las condiciones de frontera, pero son independientes del sistema de coordenadas utilizado para describir el sistema. Eso ya lo hemos hecho en clases anteriores, es decir, que hemos escogido el sistema de coordenadas que sea más apropiado para describir la estructura, pero fácilmente podemos cambiar de un sistema a otro y la solución no debería diferir, ¿verdad? Ok, entonces nosotros pudiésemos escoger un eje de coordenadas cualesquiera y pudiésemos cambiar el eje de coordenadas y la estructura debería ser indistinguible. Me refiero a los campos internos dentro de la estructura. ¿Okay? Así que entonces, si nosotros trasladamos el sistema de coordenadas entre dos puntos, nosotros deberíamos tener las mismas soluciones para el campo en el interior de la estructura. Veamos, por ejemplo, esta estructura que tenemos en pantalla. ¿Okay? Esta unión que tenemos acá, si la vemos, vemos que pudiésemos girarla alrededor del conector que está en el medio, pudiésemos intercambiar los conectores, digamos, de los extremos y desde afuera las veríamos igual, pero es que desde adentro también es igual, es decir, la estructura va a tener una simetría y sobre todo que los campos dentro de ella van a ser iguales. Entonces, ese es el tipo de cosas a las que nos estamos refiriendo. Hemos hecho una descripción al lado de la fotografía, hemos puesto un dibujo para mostrar simplemente que yo puedo intercambiar los puertos. ¿Okay? Hemos puesto una pequeña marca allí para ver el efecto de intercambiar los puertos, que lo que hemos hecho es rotar la estructura alrededor de un eje de simetría que en este caso pasa por el conductor central. Vale la pena mencionar que la rotación es algo distinto de la reflexión, son dos cosas diferentes. ¿Okay? La reflexión existe, sabemos, pero ¿qué es lo que sucede en la reflexión? Si yo cambio uno de los campos, cambio E y no cambio H, ¿okay? Lo que va a suceder es que el vector de Poynting va a cambiar de dirección, es decir, el flujo de potencia va en una dirección distinta, como ya hemos visto en un estudio anterior, ¿verdad? En este caso, si yo hiciera una rotación, yo estoy cambiando los dos campos, en este caso, pero la dirección del vector de Poynting no cambiaría. ¿Okay? Entonces es importante hacer esa aclaratoria para que nosotros entendamos que
una cosa es rotación, o sea, desde el punto de vista geométrico, y otra es la reflexión, que es un efecto físico. Bueno, un detalle entonces, si la red tiene simetría, por tanto hay unos planos de referencia de simetría, pues entonces una cosa que podemos hacer es intercambiar los puertos de simetría, ¿okay? Con su excitación. Es decir, si aquí yo tengo la excitación de un lado y la respuesta del otro, pudiésemos intercambiar, si existiera simetría, podemos intercambiar estos puertos y el resultado debería ser el mismo que teníamos antes. Es decir, que diríamos que en este caso, por definición, la estructura es indistinguible si se puede intercambiar la excitación con la respuesta. Vamos a definir un operador, llamémoslo G, ese operador de simetría que hemos mencionado, pues la idea con este operador es que puede indicar, por ejemplo, un cambio, puede indicar una suma o una diferencia de cualquiera de los campos, los parámetros A, B o cualquiera de sus combinaciones, A más B, A menos B, etc. Por ejemplo, pudiésemos tener una situación donde yo aplico el parámetro G a las excitaciones A y yo tengo un nuevo conjunto de variables que representan las excitaciones que ahora llamaríamos A'. Y si aplicase ese mismo operador a las respuestas, a las B, voy a tener un nuevo conjunto de respuestas que serían las B', utilizando el mismo operador. ¿Okay? Un detalle importante es que este operador debería poder hallarse por inspección. Debería ser muy simple de hallar el operador. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la nueva operación no debería ser más que una mezcla de elementos ya existentes de la cantidad previa sobre la que estoy aplicando esto. O sea, por ejemplo, si fueran las excitaciones A para obtener la A', pues se debe obtener una en función de la otra. Es decir, podemos intercambiar un puerto, o sea, la excitación en un puerto A sub P por una A sub Q, ¿okay? O pudiésemos inclusive intercambiarlo en el sentido de que sea el negativo de la otra. ¿Okay? Dicho esto, entonces los elementos de esta matriz, por lo mismo que hemos dicho, que debe ser lo más sencillo posible y que se vaya a poder hallar por expresión, los elementos debían ser 0, 1 o menos 1. Para poder hacer cuestiones como esa, de intercambiar una cosa por la otra. La idea es que no haya más de un coeficiente diferente de 0 por fila y por columna. De esa forma, entonces, obtenemos un simple intercambio de excitaciones en cada uno de los puertos. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Tengo una red de 3 puertos. Tengo sus excitaciones. Y yo quiero intercambiar los puertos 1 y 2 sin alterar el puerto 3. Entonces, la matriz de simetría sería la que tenemos en pantalla. ¿Okay? Sería 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Okay. Vamos a ver efectivamente qué es lo que está sucediendo. Si yo aplico esto a la matriz de excitaciones A, ¿okay? Yo tendría que esa matriz que yo acabo de escribir, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, multiplicarla por A sub 1, A sub 2, A sub 3, me produce una matriz A' de excitaciones. ¿Y qué es lo que va a suceder con los términos de ello? Pues que entonces ahora la matriz A' va a estar constituida del término A sub 2, el término A sub 1 y el término A sub 3. O sea, fíjense que lo que se hizo fue cambiar el término 2 por el término A1 en la matriz resultante. Bueno, en términos generales, nosotros diríamos que esta matriz de simetría, como la matriz tiene un coeficiente no cero por columna y por fila, entonces la matriz será ortogonal, es decir, que la matriz traspuesta de ella misma, o sea, la G traspuesta por G,
va a ser igual a la matriz identidad. Como a su vez esta matriz G está constituida por elementos, por números reales, entonces también es unitaria. Así que entonces G a la menos 1 por G va a ser también igual a la matriz identidad. Y si combinamos las dos condiciones que yo he dicho anteriormente, diríamos entonces que la matriz inversa de G es simplemente la traspuesta de sí mismo. Entonces, ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo a nuestros parámetros de dispersión que ya conocemos. Fíjense, nosotros tenemos que la matriz B era obtenida de multiplicar la matriz S por la matriz A de excitación. Entonces, si ahora nosotros intercambiamos las excitaciones, pudiésemos entonces tener que tener una B' que será igual a la misma matriz S, pero multiplicada por la A'. Es decir, que nosotros vamos a tener allí es que hemos intercambiado las excitaciones de la A a la A' obtenida de aplicar el operador de simetría. Vamos a llevarlo entonces a las ecuaciones que ustedes ven en la parte de abajo. Nosotros obtuvimos la B' de multiplicar la B por la matriz de simetría, o más bien, al contrario, la matriz de simetría aplicada a la matriz B. Y eso está igualado a la matriz S aplicada a la matriz de simetría G por A. Así que entonces, si ahora nosotros sustituimos en el primer término, sustituimos la matriz B por la matriz S por A, tendríamos que G, se entiende que todas son matrices ahora, que G por S por A va a ser igual a S por G por A. O sea, de lo cual se obtiene que G por S va a ser igual a S por G. Entonces, en este caso, nosotros decimos que G y S son conmutativos. ¿Okay? No, podemos intercambiar el orden de multiplicación entre estas dos matrices. Eso es una propiedad que tiene la matriz S con la matriz G. ¿Okay? Y decimos que ese par, G y S, constituyen lo que denominamos matrices similares. Esa propiedad es importante porque nosotros podemos obtener algunos de los parámetros de dispersión de algunas redes en una manera simplificada. ¿Okay? Entonces nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, que la matriz S tiene que cumplir que sería la matriz G a la menos 1 por S por G. De manera que ahora si nosotros sustituimos la G a la menos 1 por la traspuesta, tendríamos entonces que la matriz S se debía poder obtener de aplicar la matriz G traspuesta por S y por la matriz G nuevamente. Entonces, cuando nosotros establecemos esa condición, podemos hallar finalmente alguna simplificación en esto. La mejor manera de explicar eso es con un ejemplo. ¿Okay? Vamos a considerar de nuevo la matriz de simetría anterior, la misma 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. ¿Okay? Y vamos a aplicarla a nuestra matriz S, ¿verdad? S sub 1, 1, S sub 1, 2, S sub 1, 3, S sub 2, 1, S sub 2, 2, S sub 2, 3, S sub 3, 1, S sub 3, 2, S sub 3, 3. ¿Ok? Vamos a hacer la multiplicación que está indicada en pantalla. No la voy a leer, ustedes la pueden ver allí. Fíjense que hemos puesto en una primera instancia la matriz G, la matriz S y la matriz G otra vez. Y como la matriz G y sus traspuestos son iguales, el resultado pues, de la primera a segunda matriz son iguales. ¿Ok? Vamos a hacer entonces ahora la operación de las primeras dos matrices, o sea, la matriz G por la matriz S, que tenemos en el medio, y nos quedaría entonces que el resultado de esa operación sería que ahora S sub 2, 1
S sub 2, 2, S sub 2, 3 como primera fila. La segunda sería S sub 1, 1, S sub 1, 2, S sub 1, 3. Y de último, S sub 3, 1, S sub 3, 2 y S sub 3, 3. ¿Ok? Eso es el resultado de la primera operación. Todavía nos queda multiplicar por la última matriz, por la matriz G que está al final. Así que finalmente obtenemos que el resultado va a ser S sub 2, 2, S sub 2, 1, S sub 2, 3 como primera fila, S sub 1, 2, S sub 1, 1, S sub 1, 3, S sub 3, 2, S sub 3, 1, S sub 3, 3. Eso es el resultado de toda esa operación, pero eso tiene que ser la matriz S. Así que cuando nosotros comparamos con cada uno de los términos, entonces encontramos que S sub 1, 1 tiene que ser igual a S sub 2, 2. S sub 1, 2 será igual a S sub 2, 1. S sub 1, 3 será igual a S sub 2, 3. Y S sub 3, 1 será igual a S sub 3, 2. Es decir, que ahí ya de los 9 elementos que constituyen la matriz S, resulta que tenemos prácticamente la mitad de los elementos, o sea, el número de incógnitas se ha reducido casi que a la mitad, porque tenemos esa relación entre los elementos que están ahí mostrados en pantalla. Ok. Una cosa adicional, pues, que cuando tratamos con matrices simétricas y la llevamos a componentes de microondas, pues muchas veces nos encontramos que las redes son recíprocas, es decir, que el comportamiento de la red en una dirección es el mismo en la dirección opuesta. Así que eso sucede porque la mayoría de las redes pasivas están constituidas por materiales isotrópicos. ¿Okay? Aunque en otra asignatura nos vamos a dedicar a redes que no son recíprocas, precisamente porque están constituidas de materiales anisotrópicos. En este momento, si nosotros consideramos una red constituida de material isotrópico, la red es recíproca. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que existe reciprocidad entre estos puertos, entre los puertos 1 y 3, por ejemplo. Y el mismo ejemplo anterior, vamos a tomar ese ejemplo anterior y vamos a agregarle la condición adicional de reciprocidad. Entonces tenemos que en esas condiciones sucederá que el término S sub 1, 3 y el S sub 3, 1 deben ser iguales. Si ahora juntamos esto con lo que acabamos de calcular anteriormente, tendríamos entonces que S sub 1, 1 será igual a S sub 2, 2 igual a un cierto número. Vamos a poner la letra griega alfa, ¿okay? Que no tiene nada que ver con la atenuación que hemos estudiado en otro lado. ¿Okay? Simplemente vamos a utilizar letras griegas aquí para indicar números. No tiene ninguna relación con cantidades que ya hemos estudiado anteriormente. Bueno, entonces, S sub 1, 1 igual a S sub 2, 2 igual a una cierta alfa. Vamos a considerar también, evidentemente, de lo que acabamos de obtener, que S sub 1, 2 y S sub 2, 1 van a ser otro número, llamémoslo zeta en este caso. Y S sub 1, 3, S sub 2, 3, S sub 3, 1 y S sub 3, 2, por la igualdad que nosotros hemos impuesto ahorita, va a ser otro número que llamaremos tau. Y por último vamos a denominar beta el coeficiente de reflexión en el puerto 3. S sub 3, 3 va a ser igual a un número beta que no tiene nada que ver con las betas que nosotros hemos estudiado anteriormente. O sea, simplemente son números alfa, beta, zeta y tau, unos números para este ejemplo. Así que cuando nosotros metemos esto dentro de la expresión, encontraríamos pues, que la matriz S sería igual a esta alfa, zeta, tau, como primera fila, luego zeta, alfa, tau, ¿okay? Y ustedes pueden ver ya la simetría, que tau, tau, beta, ¿okay? Para el último término. Entonces, cuando nosotros desarrollamos esto para la condición unitaria, ¿okay? Donde multiplicamos esta S por la conjugada
traspuesta, encontramos que finalmente nos quedaría que alfa cuadrado más zeta cuadrado más tau cuadrado será igual a 1 y que 2 tau cuadrado más beta cuadrado será igual a 1. ¿Okay? Entonces, un poco podemos ver lo siguiente. En el último término, veamos qué pasa si yo pongo la beta para el otro lado. Me queda que 2 tau cuadrado va a ser igual a 1 menos beta cuadrado. Que es 1 menos beta cuadrado es la potencia neta que está entrando en el puerto 3. Porque si beta es el coeficiente de reflexión, ¿verdad? El beta cuadrado será el coeficiente de reflexión de potencia, 1 menos beta cuadrado será la potencia que está entrando en el puerto 3. Y eso tiene que ser igual a 2 tau cuadrado. Eso significa entonces que la potencia que entró se divide por igual entre los otros dos puertos. Okay. Por ejemplo, vamos a pensar en una aplicación práctica. Ese dispositivo que ustedes tienen en pantalla, que corresponde, digamos, a lo que nosotros acabamos de describir, es lo que denominamos un separador de potencia, el power splitter en inglés. Bueno, como diríamos en este caso, la potencia que está entrando al puerto 3, que sería 1 menos beta cuadrado, se divide por igual entre los otros dos puertos. Y luego la potencia en particular que se está aplicando a cada uno de los puertos va a depender en todo caso del posible desacoplamiento que pudiera existir en esos puertos. Ese dispositivo se utiliza mucho en redes de comunicaciones, ¿okay? Precisamente, por ejemplo, viene la señal de un generador y luego tiene que salir hacia dos ramas y tiene que hacerlo en la misma proporción. Entonces, en este caso, por eso que decíamos que la potencia que entra en el puerto 3 se divide por igual entre los puertos 1 y 2. Okay. Muy bien. Veamos otro dispositivo que ya, ya sería distinto en lo que se refiere a la forma como distribuimos la potencia. En el anterior, la potencia se divide por igual entre las dos ramas, pero vamos a suponer que hay una división desigual. El dispositivo que tenemos en pantalla lo denominamos un acoplador direccional. De hecho, ese acoplador direccional, la situación sería, por ejemplo, la potencia que entra por el puerto 3 se va a dividir entre los puertos 1 y 2, pero ya no en forma igual, ¿okay? Va a ser una división diferente lo que sale del puerto 1 y lo que sale del puerto 2. En general, esa potencia que va a salir por el puerto 1 va a ser apenas una fracción de lo que entra por el puerto 3, de manera que la que sale al puerto 2 será casi igual que lo que entra. La cantidad que toma en el puerto 1 es muy pequeña. Normalmente ese dispositivo se utiliza para tomar una muestra del campo, una muestra de la potencia que fluye del puerto 3 hacia el puerto 2. Se utiliza, por ejemplo, en algunos sensores, en dispositivos de microondas, cómo medir la potencia transferida en la línea de abajo. Esa línea de abajo se denomina línea principal y la línea de arriba se denomina línea secundaria. Entonces, bueno, como les decía, la potencia que entra por el puerto 3 hacia el puerto 2 sale por el puerto 1. Pero está importante, y lo que tiene que ver con este dispositivo que le da su carácter direccional, es que la potencia que entra desde el puerto 2 hacia el puerto 3 no sale por el puerto 1. Es decir, que el acoplamiento va a depender de en qué sentido fluye la potencia. Si es de 3 a 2, hay algo que sale por el puerto 1, pero si es de 2 a 3, ya no está saliendo por el puerto 1. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros aplicamos la condición unitaria a esta red, tendríamos pues las expresiones que tenemos en pantalla, o sea, ese sub 1, 1 al cuadrado, más ese sub 2, 1 al cuadrado, más ese sub 3, 1 al cuadrado, igual a 1, y lo mismo para las otras expresiones. Pues lo que significaría es que lo que está entrando en uno de los puertos, por ejemplo en el puerto 1, ¿verdad?,
que sería 1 menos ese sub 1, 1 al cuadrado, tendrá que dividirse entre los otros dos, que serían justamente los términos que quedan, ese sub 2, 1 cuadrado y ese sub 3, 1 cuadrado. Pero ya no tienen por qué ser iguales, ¿okay? Van a ser diferentes, van a tener pesos distintos. Entonces, este término que yo acabo de mencionar, que es el que me relaciona la potencia que entra en el puerto 3 con lo que sale en el puerto 1, ese lo denominamos el factor de acoplamiento. Y eso más bien luce como si fuera una atenuación, porque es una fracción muy pequeña de lo que entra en el puerto principal, ¿verdad? Y la relación de lo que entra del puerto 2 hacia el puerto 1, que no debía ser, pero en la práctica pues podía haber alguna cantidad de energía que pudiera acoplarse al puerto 1, lo denominamos factor de aislación del acoplado direccional. Lo ideal es que esa aislación fuera infinita, es decir, que lo que saliera por el puerto 1 sería 0, independientemente de lo que entre en el puerto 2. En los dispositivos reales, obviamente, nunca vamos a tener esa situación de infinito. Ya hablé de componentes recíprocos, pero también, como les comentaba hace un rato, también existen componentes no recíprocos. Y eso está constituido generalmente con materiales anisotrópicos. Voy a mencionar solamente dos de estos componentes para que sepan que existen, aunque en realidad los estudiamos con más detalle en otra asignatura. Esos dos componentes no recíprocos que vamos a mencionar aquí son los aisladores y los circuladores. En primera instancia, un aislador es una red no recíproca de dos puertos. La idea del aislador es reducir la onda reflejada, o sea, la energía que exista en la red que viene en la dirección, por ejemplo, hacia el generador, vamos a reducirla con este dispositivo. Idealmente deberíamos eliminarla totalmente, pero ya sabemos que no existen atenuaciones infinitas. Entonces, la idea principal es, si existe algún tipo de reflexión del lado de la carga y que viene en dirección hacia el generador, al colocar este aislador, reducimos esto. Entonces, la idea es que deja fluir la energía del generador hacia la carga, prácticamente sin atenuación, pero en la dirección opuesta va a atenuar la onda reflejada. En general, pues lo que va a suceder con este dispositivo es que esa energía se disipa como calor dentro del dispositivo. Así que cuando uno va a utilizar estos aisladores, sobre todo en sistemas de potencia grandes, pues hay que prever que generalmente deberán tener algún tipo de ventilación para poder sacar ese calor que es producido dentro del componente. En pantalla tenemos precisamente el dispositivo, como ustedes pueden ver. Entonces es una red de dos puertos. Lo que va a suceder es que ahí tengo una cierta potencia incidente desde el generador, que es enviada a la carga, y hemos puesto pues con una flecha grande para indicar que la potencia que va hacia la carga es grande. Y vamos a suponer que la carga me está produciendo una cierta cantidad de potencia reflejada, indicada pues la flecha que está en el puerto 2. Y la idea es que lo que salga en el puerto 1 sea una cantidad muy pequeña. Eso lo hemos puesto con una flecha chiquitica en el dibujo. Bien, vamos para el siguiente componente. ¿Okay? Ese componente que ustedes tienen en pantalla es un circulador. Es un dispositivo que está hecho con ferrita polarizada. Es decir, para yo polarizar la ferrita tengo que utilizar un imán. En este caso, pues ese campo magnético externo es el que va a determinar la dirección en la cual fluye la energía dentro de la estructura que está acá. Fíjense ustedes que en el lado derecho hemos colocado un dibujo con una flecha que indica la circulación. La circulación
significa lo siguiente, que la energía que entra, por ejemplo, por el puerto de la izquierda, ¿verdad?, va a salir por el otro puerto, el puerto que está por la derecha, pero no va a salir nada hacia el lado de abajo, por lo menos en teoría. Esa es la teoría. Igualmente, si hubiera energía que entrase desde la derecha hacia el dispositivo, saldría hacia abajo, saldría por el puerto que está hacia abajo y no saldría hacia el otro lado. Tienen una fotografía donde tienen ese componente en la vida real. ¿Okay? Ese componente entonces funciona de la forma que yo acabo de describir. La idea básica es que esto pudiese utilizarse para acoplar un grupo transmisor-receptor a una antena común. Entonces, si yo coloco la antena, por ejemplo, en el brazo que está en el extremo derecho, digamos, este es el lado de la antena, yo coloco el generador, el transmisor, en la rama de la izquierda y abajo yo coloco el receptor. Entonces la idea de este dispositivo es que la señal que viene del transmisor no se meta en el receptor, sino que sale hacia la antena. Y por el contrario, la energía que es captada de la antena iría al receptor y no al transmisor. Entonces, digamos, eso es lo que ocurriría en las redes reales. En algunos casos, pues, si la diferencia de potencia es demasiado grande, pues, a muchas veces estos dispositivos se les acompaña de algún tipo de protección, vamos a llamarlo así. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de radar. El problema con el radar, obviamente, es que la diferencia entre la potencia del transmisor y la sensibilidad del receptor es demasiado grande, ya que las pérdidas de señal que va y la que viene son apreciables. Entonces, nuevamente, trabajamos con un transmisor que tiene una potencia bastante grande. Pero si algo de esa potencia se filtrase hacia el receptor, pues podía dañarlo. Entonces, puede quemar el receptor. Entonces, se utilizan algún tipo de dispositivos de protección, normalmente dispositivos a base de gas, que hacen que cuando la señal del transmisor está encendida, el gas se ioniza y actúa como una barrera que impide que esa señal electromagnética pueda llegar al receptor. De manera que entonces, si hubiese algo de señal que estuviese entrando en esa dirección, estaría bloqueada por ese dispositivo no lineal, normalmente a base de gas o de algún tipo de semiconductor. Otra aplicación de ese mismo dispositivo ocurre muchas veces en combinación con un filtro. El dispositivo que ustedes tienen en pantalla en este momento está conectado, en este caso, a un filtro. La idea es que nosotros podemos colocar varios transmisores, obviamente trabajando en diferentes frecuencias, a una antena común. La idea de esto es que en el filtro nosotros vamos a bloquear algunas componentes de frecuencia que no la vamos a dejar pasar en una determinada dirección y el resultante se va a devolver. Vamos a suponer en este caso que el dispositivo que yo estoy conectando fuese un conjunto de transmisores. Es decir, el dispositivo del lado izquierdo tengo puesto un transmisor y tengo otro transmisor colocado en la rama ya vimos, descendente, la rama que está hacia abajo. Y tengo el resto de la cadena en el elemento de la derecha. Pues lo que sucedería es que entonces que la señal que viene de un transmisor a una determinada frecuencia sería bloqueada por el filtro y la devolvería hacia el circulador para continuar en la cadena. ¿Okay? Entonces, este caso, supongamos que la señal viene de la izquierda, viene de la izquierda, ¿okay? Llega al filtro, pero la frecuencia del filtro es distinta
de la señal que está llegando. Como ustedes recordarán, en la clase anterior hicimos la gráfica del filtro pasabanda. Recordarán que en el paso de banda el coeficiente S11 es muy pequeño y el S12 es bastante grande, o sea, dejo pasar la señal. Pero fuera de banda se invierte la situación. El S11 es muy grande, es decir, que lo que va a suceder es que toda la energía que está llegando es reflejada de vuelta. Y es lo que sucedería aquí. Si la señal viene de la izquierda, cuando es acoplada por ese circulador, la acoplaría hacia el puerto de abajo, pero no la deja pasar. El filtro la rechaza, así que la señal vuelve a entrar al filtro y sale ahora por el lado derecho, lo que está indicado con una guía de onda flexible, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que se van sumando las distintas contribuciones de varios transmisores para salir por una antena común. Bien. Otras matrices utilizadas en redes. Pues acabamos de ver la matriz S, pero nosotros muchas veces nos encontramos con una situación donde tenemos muchas redes de 2 puertos. Así que sería interesante ver de qué manera nosotros pudiésemos juntar esas matrices para redes de 2 puertos de una forma, ya vemos, más eficiente. Entonces, este caso particular de las redes de 2 puertos me permite definir una matriz que denominamos matriz T, que se obtiene de la matriz S y nos permite hacer conexiones en cascada. ¿Cómo se define la matriz T? Bueno, lo que hace la matriz T es que toma los parámetros de un puerto y los compara con los del otro puerto. Fíjense que la matriz S lo que hace es que toma la matriz de excitaciones A para obtener las matrices B, que serían las respuestas. Pero en este caso lo que yo voy a tomar son parámetros A y B de los puertos. En este caso, los parámetros A y B del puerto 2 son obtenidos a partir de los parámetros A y B del puerto 1 a través de la matriz T, como está mostrado en pantalla. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Bueno, de que si yo tengo una red que está constituida por un conjunto de secciones de 2 puertos, yo simplemente voy a obtener el equivalente de toda esa red a través de una multiplicación de matrices T, como la que tendríamos en la siguiente lámina. Fíjense ustedes, en este caso, ahí tengo 2 redes de 2 puertos, ¿okay? Están puestas en cascada. Así que la señal que entra a su 1 en el puerto 1 y que tiene una cierta reflexión de su 1, me va a producir una salida en el puerto intermedio, que a su vez es la entrada de la siguiente red. O sea que la señal B2 sería la A2' para la siguiente red. ¿Okay? Y eventualmente eso va a producir una salida B3 y lo mismo en la dirección opuesta. Así que entonces al final ustedes pueden ver que yo puedo establecer una relación de lo que sale en el puerto 3 con respecto a lo que está en el puerto 1 a través de una multiplicación matricial, que es la que ustedes tienen en pantalla. Así que si yo tuviese un conjunto muy grande de redes, yo lo que voy haciendo es que voy conectando cada una en cascada y voy simplemente haciendo la multiplicación de estas matrices. Eso le vamos a dar también una utilidad más adelante, donde veamos estructuras mucho más complejas en otra asignatura que se obtienen precisamente de una cascada. Un caso de esto precisamente van a ser con redes de acoplamiento de multisección. En las redes de acoplamiento multisección lo que vamos a tener justamente es que vamos a tener una pequeña red que nos produce un acoplamiento, digamos, que no haya mucha diferencia entre el coeficiente de reflexión de salida y el de entrada. ¿Okay? Y al juntarlo vamos a poder compensar un gran desacoplamiento que hubiese a la salida y va a producir una cantidad muy pequeña de desacoplamiento en la entrada. Bueno, ¿cómo relacionamos los valores de esta matriz
T en función de la matriz S que veníamos trabajando anteriormente. Bueno, una forma de resolverlo es precisamente, vamos a volver a escribir las ecuaciones. Nosotros partíamos de, por ejemplo, en el caso de la matriz S decíamos que B sub 1, la que sale en el puerto 1, era una combinación de S sub 1, 1 a sub 1 más S sub 1, 2 a sub 2, y lo mismo para el otro puerto. Lo que vamos a hacer es que vamos ahora a intercambiar. Vamos a tratar de obtener algunos de estos elementos para hacer cosas como esta. Por ejemplo, en la primera ecuación nosotros pudiésemos hallar que el valor de A sub 2 sería igual a 1 sobre S sub 1, 2, que multiplicase a menos S sub 1, 1 A sub 1 más B sub 1. ¿Okay? Y eso nos permite hallar el parámetro T sub 2, 1. ¿Okay? Y también podemos hallar de esa forma también el parámetro T sub 2, 2. Sustituimos ahora este resultado en la segunda ecuación de arriba y obtenemos entonces que el valor de B sub 2 se obtendría de S sub 2, 1 menos S sub 2, 2, S sub 1, 1 sobre S sub 1, 2 por A sub 1 más S sub 2, 2 sobre S sub 1, 2 por B sub 1. Es decir, de la misma manera, entonces tengo el parámetro en el puerto 2, tengo A sub 2, tengo B sub 2 en función de lo que tengo en el puerto 1. Así que ya con esto construyo nuestra matriz de transmisión. ¿Okay? Así que finalmente tenemos entonces en pantalla que la matriz T da, el primer término daría S sub 2, 1 menos S sub 2, 2, S sub 1, 1 dividido por S sub 1, 2. ¿Okay? El término T sub 1, 2 sería S sub 2, 2 sobre S sub 1, 2. El término T sub 2, 1 sería menos S sub 1, 1 sobre S sub 1, 2. Y finalmente el término T sub 2, 2 sería 1 sobre S sub 1, 2. ¿Okay? Un detalle importante tiene que ver con el hecho de que en el primer término hay una especie de realimentación. ¿Okay? Nosotros vamos a encontrar que el término T sub 1, 1 contiene además parte de la salida, se vuelve a meter hacia la entrada a través de ese término de realimentación. Y eso es importante porque cuando nosotros tenemos esto en un circuito activo, eso pudiese producirnos una realimentación indeseable. Nosotros vamos a tener que esa energía que se me está devolviendo hacia el primer puerto, si el circuito fuese activo, entonces podía entrar en oscilación. Eso es parte de las cosas que de nuevo estudiaremos con más detalle en otra asignatura y no en esta, porque nosotros no estamos considerando por los momentos circuitos activos. Pero sí es bueno que estén conscientes justamente de que existe ese término de realimentación acá. Un detalle, y es que la resolución de los circuitos activos, ya que estamos hablando de esto, muchas veces la hacemos en forma gráfica en lugar de en forma analítica. ¿Okay? Y entonces muchas veces lo que sucede es que los fabricantes nos entregan los valores de los parámetros S sub 1, 1, S sub 2, 2, etcétera, igual que los parámetros los parámetros T, nos los entregan en forma gráfica. ¿Okay? Cómo varían en función de frecuencia, de manera que en un cálculo real nosotros vamos a hacer uso de esa gráfica en lugar de valores numéricos en una tabla. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, la carta Smith para tratar de hallar la matriz de dispersión de una red. ¿Okay? Vamos a hallar primero, en primera instancia, los parámetros S y luego, posteriormente, ya los parámetros T. ¿Okay? Imaginémonos la siguiente situación. Yo tengo una carga con un coeficiente de reflexión dado. Por ejemplo, en este caso nos dicen que el coeficiente de reflexión de la carga vale 0,45 con ángulo 300 grados. Ese es el dato. ¿Okay? Y esa carga la vamos a acoplar por medio de un sistema de doble stub.
separados entre sí 0,12 lambda. Y una vez resuelta la red, vamos allá a la matriz de dispersión del acoplador. La parte del diseño del acoplador ya lo hemos visto en otra clase, así que entonces no me voy a detener demasiado con esto. Voy a mostrar, digamos, rápidamente los resultados para poder ver con más detalle cómo hallamos los parámetros S. ¿Okay? En este caso vamos a utilizar métodos que describimos en clases anteriores. Recuerden ustedes que lo que hacemos es interceptar lugares geométricos. En este caso, ya que es un sistema de doble stub, pues entonces tenemos que el stub que está del lado de la carga, lo que me va a afectar es la parte imaginaria. Tengo un lugar geométrico que está descrito por una circunferencia de parte real constante para el caso de la carga, y todo eso lo vamos a girar en la cantidad que viene dada precisamente por el dato. Me dice que es la separación que hay entre los dos stubs, y ese lugar geométrico es el que vamos a interceptar. Entonces vamos a mostrar esto con una carta de Smith doble para que sea más fácil de manejar ciertos conceptos. La carta de Smith que nosotros vamos a tener acá contiene entonces tanto la carta de Smith para impedancia con lugares geométricos de impedancia como de admitancia, y la hemos puesto en dos colores. La carta de Smith de impedancia está en color rojo y la de admitancia en color azul. ¿Okay? Entonces, bueno, como decía anteriormente, es un sistema de doble stub. Yo lo que voy a hacer es que voy a colocar en primera instancia el valor de esa carga que me dieron, 0,45 con 300 grados, y eso me produce el punto que denominamos dP1. Ese es nuestro punto de partida. Lo que voy a hacer es que voy a trabajar en admitancia, así que entonces mi círculo de parte real constante, ¿verdad?, va a estar sobre las líneas en azul. Es el círculo que aparece allí hacia la izquierda, ¿no? Ese círculo que ustedes ven allí, la de la izquierda partiendo del punto de P1, es el círculo de parte real constante igual al de la carga. ¿Okay? Ese círculo lo vamos a rotar, ¿ok? Entonces, ese círculo lo vamos a rotar hacia el generador 0,12 lambda y lo vamos a interceptar con el círculo de parte real igual a 1. ¿Okay? Y eso me va a producir dos soluciones. En este caso, yo he elegido una de ellas, pero vamos a mostrarlas acá. Las dos soluciones son 1 menos J 2,91 y la otra solución es 1 más 0,78. ¿Okay? A diferencia del sistema de doble stub, pero de stub sencillo, donde las dos soluciones son simétricas, en el caso de doble stub, como ustedes saben, las soluciones, la solución 1 y la solución 2 no son iguales en su parte imaginaria, la parte real es igual a 1, pero la parte imaginaria difiere por el ángulo en que fue rotado el círculo, ¿verdad? Entonces, pues decimos aquí, vamos a tomar la primera solución, que es la que está indicada allí como punto TP3. ¿Okay? Entonces, ya con ese valor, ya uno lo que tiene que ir a calcular es cuánto vale el stub de la izquierda. Entonces, yo tengo que moverme desde el punto TP3 hasta el centro de la carta de Smith, ver cuánto es la diferencia en partes imaginarias, o sea que me muevo sobre un círculo de parte real constante. Veo la diferencia de partes imaginarias y eso tengo el stub de la izquierda. Ahora, ese punto me devuelvo hacia la carga en 0,12 lambda, ¿okay? Y eso nos produce el punto que aparece en el dibujo como TP2, que vale 0,483 más J 1,96. La parte real de la carga justamente era 0,483, pero su parte imaginaria era 0,472. Por tanto, entonces, lo que va a suceder es que hay una diferencia de partes imaginarias, que eso corresponde al otro stub. ¿Okay? Eso es esencialmente lo que nosotros hicimos en un sistema doble stub. Ya tenemos
el acoplamiento, pues. Así que finalmente lo que hacemos es construir la red con esto. ¿Okay? Entonces, lo que ustedes tienen en pantalla es la red que acabamos de mostrar ahorita. Es decir, en el puerto 2 es donde tenemos esa carga inicial con coeficiente de reflexión 0,45 con ángulo 300 grados. Eso es lo que colocamos en el puerto 2. Y entonces, recuerden, la sección intermedia es de longitud fija, en este caso fue en valor de 0,12 lambda, y los elementos que eran incógnitas eran los dos stubs que resultaron ser de 0,4479 lambda para el stub de la izquierda y el de la derecha 0,4057 lambda. ¿Vale? Bien, ya está resuelto el problema del acoplamiento, pero ahora vamos a calcular los parámetros S. Entonces, para esto, lo que tenemos que hacer es aplicar las excitaciones y ver cuáles son las respuestas. ¿Okay? Veamos. En el mismo dibujo, nosotros ahora hemos superpuesto una serie de vectores que nos indican las tensiones que estamos aplicando ahí. Por ejemplo, la tensión total en el puerto 1 será 1 más gamma sub 1, el valor que acabamos de calcular. ¿Okay? Y eso lo hemos puesto, sería un vector que está dispuesto de color amarillo. Ese es el punto TP4. ¿Okay? Es decir, eso vale a sub 1 por 1 más S sub 1, 1, que es el coeficiente de reflexión visto desde la entrada. ¿Okay? Entonces, este valor a sub 1, vamos a ponerlo que vale 1, para a su vez ya tomarlo en cuenta, pues como al final hay que dividir por a sub 1, pues entonces vamos a poner que a sub 1 valga de una vez 1. Ok. Entonces decimos, hacemos a sub 1 igual a 1. Entonces, este valor 1 más ese sub 1, 1 será directamente el valor de la tensión en la entrada, y visto ahora en la sección intermedia, eso va a ser una V sub 1 en la sección intermedia por 1 más gamma 1 en la sección intermedia. Así que entonces esta V es la tensión incidente en esa línea. Y nosotros vamos a tener que ese gamma 1 es el coeficiente de reflexión observado en la sección intermedia, porque obviamente en la sección de afuera ya está compensado y eso vale 0. Ok, entonces el valor que tenemos acá va a estar indicado ahora con una línea de color diferente. Lo que tenemos que hacer es llevar esto hacia el origen. Nos quedaría entonces que esa línea que yo he puesto de color púrpura marca desde el origen de las tensiones hasta el punto TP3 que habíamos tenido anteriormente. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a tener ahí es que vamos a despejar cuánto vale la tensión incidente en la línea intermedia. Esa tensión incidente vale 1,124,54 grados. ¿Okay? Sacado de la carta de Smith. Ese es el valor de la tensión incidente en la sección intermedia. Yo me tengo que mover hacia la carga el valor de 0,12 lambda, y eso corresponde a 43 grados, que tengo que moverme hacia la carga. ¿Okay? Así que entonces, en el otro lado, la tensión que estaría llegando vale 1,124, o sea, el mismo valor, porque estamos viendo que la línea es sin pérdida, pero con un ángulo distinto. El ángulo de llegada va a ser entonces 97,2 grados. ¿Okay? Y entonces esa tensión es la que estaba aplicando a la combinación de la carga con el segundo stub. Entonces, lo que va a suceder es que esta tensión incidente la tengo que multiplicar por 1 más gamma 2 en el segundo puerto para obtener la tensión total, y ese es el vector que está marcado en color negro. ¿Okay? Y esa es la tensión que va a salir, esa es la tensión de salida.
eso va a valer 0,804 con ángulo de 36 grados. Y de esa manera yo calculo, pues, entré con un valor 1 acá, que era la A, y estoy teniendo la B sub 2 en este caso. Bueno, ese es el valor que acabamos de tener. El valor de la S sub 2,2, perdón, el valor de S sub 2,1 va a ser justamente ese valor de B sub 2 entre A sub 1, es decir, va a ser 0,804, pero con ángulo 133 grados. ¿Debido a qué? A que teníamos también esa situación. Encontramos también de que como la raíz simétrica, eso también va a ser el valor de S sub 1,2. O sea, S sub 2,1 es igual a S sub 1,2 y va a ser 0,894 con ángulo 133 grados. Para hallar el valor de la S sub 2,2, pues repetimos la operación, pero ahora a la inversa. ¿Okay? En este caso se acopla el puerto 1, se observa la reflexión en el puerto 2 y el resultado nos daría que S sub 2,2 va a ser 0,45 con ángulo de 60 grados. Finalmente, con todos estos valores, ¿okay? Yo obtengo entonces la siguiente matriz de dispersión. S sub 1,1 va a ser 0,454 con ángulo 147 grados. S sub 2,2 va a ser 0,454, pero con un ángulo de 60 grados. O sea, el módulo es el mismo, ya lo dijimos anteriormente, ¿okay? Con un ángulo diferente. Y los elementos en la diagonal secundaria son iguales y valen 0,894 con un ángulo 133 grados. ¿Okay? Una de las cosas que deberíamos hacer es verificar la conexión unitaria para ver si la red es sin pérdida. Bueno, entonces calculamos 0,45 al cuadrado más 0,89 al cuadrado y eso da 0,995. Y eso es muy aproximadamente igual a la unidad, tomando en cuenta, por supuesto, los errores que se cometen al leer en la carta de Smith. ¿Okay? Y justamente entonces eso nos demuestra que esa es una red sin pérdida. Bueno, una vez que ya tenemos hallado el valor de la matriz S, aplicamos las fórmulas que acabamos de obtener en la sesión anterior y obtenemos entonces que la matriz de transmisión, la matriz T, va a ser el valor que ustedes tienen en pantalla, 0,9351 con ángulo 147 grados. Como primer término, T sub 1,1, el T sub 1,2 sería 0,539 con ángulo 107.5 grados y ahí sucesivamente los otros dos valores que tienen en pantalla. Esto que yo acabo de hacer acá, obviamente, la única forma de adquirir destreza es haciendo, ustedes pónganse distintos ejercicios con la carta de Smith y traten de resolver pues, estos problemas que están acá y luego veremos que podemos comparar estos resultados con aquellos obtenidos con software, obviamente. Y ya que estamos hablando de software, ¿okay? Vamos a hablar un poquito sobre software para el cálculo de redes. En otras ocasiones lo hemos mencionado, pero el día de hoy vamos a hablar, ya que estamos hablando de parámetros de dispersión, de que hay software específico para trabajar con línea de transmisión con parámetros de dispersión. Y el que nosotros vamos a estar describiendo ahorita es RFSIM. ¿Okay? Aunque hemos trabajado con otros paquetes, pero en particular voy a trabajar con RFSIM 99, que es el que ustedes tienen disponible en módulo 7 para poder trabajar. Una ventaja con RFSIM es que se parece mucho a Multisim, que es algo que ustedes han utilizado en circuitos. Es decir, yo voy a tener una red, como ustedes ven en pantalla, aparentemente se ve una pantalla en blanco, pero ahí está la retícula sobre la cual nosotros vamos a colocar los componentes. Los componentes los tenemos del lado izquierdo, ¿okay? Además de los componentes tradicionales que tenemos en circuitos, donde tenemos resistencias, capacitores, inductores.
aquí vamos a tener adicionalmente línea de transmisión. Vamos a tener que uno de esos componentes es la línea de transmisión. Y hay una diferencia con respecto a multisync, es que no vamos a tener osciloscopio, porque en lugar de eso vamos a tener unos medidores de reflexión. Lo que vamos a colocar en nuestra red son medidores de reflexión, o sea que nos va a permitir hallar los parámetros S que estamos buscando. Entonces, veamos por ejemplo un ejemplo, hemos puesto aquí en pantalla. ¿Okay? Fíjense que tengo la rejilla, igualito que la tengo en multisync, y hemos puesto los componentes, ¿okay? Que están del lado izquierdo. Entonces hemos puesto un dispositivo que es similar al que acabamos de resolver. O sea, eso que está allí es esencialmente un sistema de doble stub, porque tenemos una línea intermedia y tenemos hacia los lados dos stubs terminados en cortocircuito. Eso es la red que acabamos de resolver. Entonces, las líneas que están indicadas, ¿verdad? A diferencia en el caso de elementos de parámetros concentrados, donde tenemos que ahí se indicaría la resistencia o la capacitancia, entonces aquí se indica es la longitud en centímetros, por cierto. Un detalle importante es que entonces a la frecuencia de trabajo, obviamente esos centímetros que estamos colocando allí se van a convertir a distintos valores de longitud de onda. Una ventaja que tiene RFSync es que me permite trabajar no a una frecuencia, sino en una gama. Yo puedo colocar una frecuencia de comienzo y una frecuencia de final y observar el resultado de esto. Y para mostrarlo, precisamente una de las cosas que tiene multisync, a diferencia de los osciloscopios que teníamos en multisync, aquí vamos a tener unos medidores de reflexión. Esos elementos que ustedes ven en pantalla, en los extremos, nos van a poder permitir medir las excitaciones y las respuestas, o sea, las A y las B que hemos mencionado anteriormente, con los cuales podemos obtener los parámetros S. Y entonces veamos ahora el resultado. Fíjense ustedes que RFSync me muestra los resultados en la carta de Smith. Lo que ustedes están observando acá es la trayectoria que sigue, por ejemplo, uno de estos parámetros a medida que cambiamos la frecuencia. ¿Okay? Te muestra la carta de Smith en color blanco y las trayectorias que están en rojo son los valores, obviamente, de los coeficientes de reflexión de esa carga a medida que cambia la frecuencia. Entonces, del lado izquierdo tenemos indicado qué parámetro de reflexión es el que estamos observando en ese momento. En este caso, obviamente, debería ser S11. Y entonces nosotros lo que estamos viendo es que le hemos dado un intervalo de frecuencia para variar y veremos que hay frecuencias en las cuales la reflexión es total y hay otros en los cuales, en este caso, es mucho más pequeña. Esta es una de las ventajas que tiene de disponer de esta red. Entonces, con esto uno pudiese construir o pudiese probar inclusive esto que acabamos de hacer, por ejemplo, ese problema que mostramos anteriormente, que lo hicimos a pie, como quien dice, calculando los valores a una frecuencia, calculándolo con la carta de Smith aquí, pudiésemos comparar los resultados anteriores con los obtenidos con el software y ver de esa manera si los resultados obtenidos de una manera y de la otra coinciden. Bueno, con esto yo creo que estamos terminando pues esta descripción de parámetros de dispersión y estaríamos cerrando este ciclo. Acá ya en la próxima clase estaremos hablando de una temática completamente distinta.